¿Qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un componente que tiene como función convertir energía eléctrica en mecánica y lo consigue por medio de la acción de campos magnéticos. Generalmente están compuestos por un estator y un rotor. Existen dos tipos principales de motores eléctricos, los de corriente directa y los de corriente alterna. Motor de corriente directa. Estos motores funcionan con corriente directa, son máquinas de combustión mecánica. Cuentan con un devanado de armadura giratorio inducido por un voltaje y un devanado de armación de campo de inducido no giratorio que es un imán permanente que crea un campo estático. Funcionamiento. El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Ese electroimán se denomina rotor y su eje le permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo magnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético, que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido que las manecillas del reloj, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito la pila o la batería. Ventajas. El par de giro de arranque es más alto que en los motores de corriente alterna. Se pueden alimentar con energía almacenada en baterías o mediante energía fotovoltaica. La regulación de la velocidad es más sencilla y económica que en los motores de corriente alterna. Solo llevan dos cables. Trabajan con tensión no peligrosa en el caso de los de 24 y 12 volts. Pueden trabajar a bajas velocidades. Desventajas. La construcción es más costosa. Si la energía proviene de la red estándar de corriente alterna, para funcionar necesitará una fuente de alimentación que pase de alterna a continua. El voltaje de trabajo es bajo, por lo que para la misma potencia que en alterna necesitan cableado más grueso. Motor de corriente alterna. Estos motores funcionan a partir de corriente alterna. Se constituyen por un estator que tiene bobinas para suministrar la corriente alterna y que producen un campo magnético giratorio, y por un rotor que gira dentro de las bobinas. Este se conecta a un eje de salida para producir un par de torsión debido al campo magnético giratorio. Funcionamiento. En este caso, los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán que gira a la misma velocidad que el campo. En este caso, tendremos un motor síncrono. Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y por tanto la fuerza de Lorentz, el giro será más lento que el del campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asíncrono o de inducción. Ventajas. Simplicidad de diseño. Son mecánicamente mucho más simples que los motores de corriente directa. Alta confiabilidad. La simplicidad y la fiabilidad de los motores de corriente alterna contribuyen a su bajo costo. Gran eficiencia. La mayoría de las piezas móviles de un motor de corriente alterna no entran en contacto entre sí, por lo cual pierden poca energía debido al calor. Desventajas. Su velocidad es más difícil de controlar. Desarrollan menos potencia o menos esfuerzo de torsión por tamaño de marco. Son típicamente más caros que los motores de corriente directa.